Lo que es la nutrición hoy y la medicina hoy es como más de tapar el síntoma, más de, bueno, me duele la cabeza, tómate esto, o ver como a la persona por partes y no como un todo como debería ser. Muchos pacientes vienen a consulta y que una nutricionista te pregunte, bueno, ¿cómo anda la libido? Que casi nadie lo pregunta. Esa pregunta a mí me da un montón de respuestas de qué es lo que está pasando a nivel hormonal, por ejemplo, a nivel del cortisol, a nivel de la insulina, de los estrógenos, la progesterona. El intestino, uno dice, bueno, el intestino solo sirve para absorber cosas. Uno, si se lo imagina, un tubito que... Sí, chao. Entra, sale, sí, chao, pa. Sí. Bueno, no. Buenas, bienvenidos. Nuevo capítulo de Wellness 360, acá en Nómade. Bienvenida, Bianca, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy agradecida porque me hayan invitado. Gracias por sumarte y la verdad que está bueno poder hablar nos encanta la integralidad y poder hoy estar con vos, nutricionistas, dentro del mundo deportivo, la parte hormonal que me parece importante también y es algo que lo que queremos indagar mucho hoy. Aparte de eso, creo que nos había faltado tocar como este pilar tan importante dentro del bienestar que es la nutrición. No lo habíamos tocado, ¿no? Es la primera vez. ¿No? Es la primera vez en el podcast que tocamos este tema y tocarlo desde un lado de la integralidad creo que, como decías vos, es clave. Más importante. Contanos un poco, Bianca, de vos, más allá y fuera de lo que es la profesión. Bueno, como que eligieron una nutricionista media rara para empezar como con la nutrición, pero... ¿Por qué rara? Porque hay veces que no estoy tan a favor de todo lo de la nutrición, como que es un poco controversial todo, pero yo creo que, bueno, esto de que me están preguntando más allá de la nutrición, cómo me veo yo o qué soy yo más allá de la nutrición. Recién hablábamos con Maru de que yo vengo de padres con clínica, vengo como de la medicina. Entonces, un poco para salirme de eso, empecé a mezclar ambas cosas y eso hizo que yo no estuviera ni a favor ni de una cosa por completo, ni de otra cosa por completo, ni de la nutrición como se lleva ahora, ni de la medicina como se lleva ahora. ¿Cómo se lleva ahora? Un poco lo que es la nutrición hoy es... Y la medicina hoy es como más de tapar el síntoma, más de, bueno, me duele la cabeza, esto, tómate esto, o ver como a la persona por partes y no como un todo como debería ser, porque obviamente todos los sistemas están interconectados, no significa que si vos estás mal de la panza no tenga nada que ver con tu cabeza, con tu pierna, con tu corazón, con tu hígado, como que todo tiene que ver. Y hay veces también que se utiliza mucho, quizás un fármaco, acá me voy a meter en terreno peligroso, pero a veces se usa un fármaco para una cosa y en realidad te está haciendo daño en otra. Entonces, también por eso. Agarrar con pinzas ahí. Claro. ¿Y qué fue lo que te llevó a pensar a la nutrición desde este proceso como más integral? ¿Fueron como casos particulares de pacientes? ¿Viviste situaciones con ellos que dijiste, che, no va por acá, este es como solamente tapar el síntoma con cierto, como decía, fármaco y tal vez hay un problema de raíz? ¿Qué fue lo que te hizo como pensar a la nutrición desde otro lugar? Yo creo que tiene que ver mucho con esto de que yo creo que a ustedes también les debe pasar a nivel de ejercicios, de entrenamiento, que es como un círculo vicioso. Uno siempre, casi siempre el paciente vuelve al inicio. Es dieta restrictiva, bajó o no bajó, a veces que fracasa. Entonces, me pasó de empezar a trabajar mucho con las mujeres, que eso como que me gustó mucho, por eso me empecé a meter en eso, de que uno le daba un déficit calórico, o sea, menos calorías de las que gasta. La persona hacía ejercicios, se iba al baño bien, todo, y vos decís, bueno, pero ¿por qué no responde?
uno siempre tiende a decir, bueno, no, me está mintiendo, se está comiendo todo, tiene los chocolates debajo de la cama, no sé. Todos lo hemos pensado en el momento. Sí, claro, sí. Algunos también lo hacemos. Sí, tal cual. Pero en realidad no es tan así, porque hay que ver un montón de otras cosas. Por ejemplo, ahora vieron como re de moda, que me gusta, que esté de moda el tema del cortisol, el tema de nuestro cuerpo, cómo se siente en alerta, cómo se siente como en amenaza por tantas cosas a nuestro alrededor, el estrés que vivimos a diario, diferentes cosas del ambiente, hacen que aumente el cortisol y entonces nuestro cuerpo lo toma como que está en un constante riesgo. Entonces, todas las que son funciones secundarias, como serían el descenso de peso o lo sexual, por ejemplo, hay muchos pacientes vienen a consulta y que una nutricionista te pregunte, ¿cómo anda la libido? Que casi nadie lo pregunta. A mí esa pregunta a mí me da un montón de respuestas de qué es lo que está pasando a nivel hormonal, por ejemplo, a nivel del cortisol, a nivel de la insulina, de los estrógenos, la progesterona. Entonces, volviendo a esto del cortisol, sube mucho el cortisol. Es casi como un prechequeo metabólico antes de hacer... Claro, con preguntitas, claro. Aumenta tanto el cortisol que todas las otras funciones que no son vitales van a estar recontra disminuidas. Entonces, te va a costar mucho bajar. Claro, porque aparte generalmente nosotros llevamos a que el sobrepeso o la obesidad está directamente relacionada al superávit calórico, digamos. Exacto. Y en realidad pueden haber un montón de otras circunstancias que no se están dando bien a nivel integral en el cuerpo para que la persona pueda lograr ese descenso de peso con el déficit. Exacto. Y otra cosa muy importante, además del cortisol, que tampoco nadie lo tiene en cuenta, es el intestino y el hígado. Porque si nosotros nos ponemos a ver qué es el metabolismo, es transformar una cosa, por ejemplo, como, hidratos de carbono, como grasas, como proteínas, transformarlo en otra cosa. Generalmente, lo de supervivencia sería la energía, ¿no es cierto? Uh-huh. En el medio de esto, para que se transforme en esto, se necesitan cofactores, ¿no es cierto? Bioquímica. Se necesita, zinc, selenio, vitaminas, ¿sí? Entonces, ¿cómo creemos nosotros que va a funcionar nuestro metabolismo si no están esos cofactores? Si nosotros hacemos unas dietas tan extremas que bajan tanto los nutrientes, obviamente que al principio rebandar, o sea, vas a bajar de peso, todo, pero después tu cuerpo no va a entender nada, o sea, no va a poder sostener eso que se transforme en esto. Y qué loco, y qué loco eso que por ahí nosotros cuando yo pienso en nutrición desde el poco conocimiento que tenemos de estar en el deporte y todo lo demás, generalmente la nutrición se piensa como superávit o déficit calórico dependiendo del objetivo y macronutrientes como prioridad y los micronutrientes como en segundo plano. Sí. Y qué loco ponerlo, o sea que está re bueno esta perspectiva de poder ponerlos en otro lugar a esos micronutrientes y todo lo que conforman parte de estos cofactores para lograr un objetivo o un bienestar general. Exacto, sí, más que nada eso que hablan ustedes de bienestar. Yo creo que esa es la clave, más que superávit calórico o déficit calórico. Yo creo que el bienestar es la base y de ahí se parte al superávit o al déficit, porque si uno no está bien psicológicamente, no está bien a nivel nutrientes, a nivel, lo del intestino, uno no absorbe. Yo te puedo dar creatina, te puedo dar colágeno, te puedo dar glutamina, omega 3, proteína, pero si tu intestino no está bien, la mayoría lo vas a excretar, o sea, no te va a servir. Es mejor una base buena, mejorar el intestino, absorbes mejor, todo lo que después comas o te suplementes va a funcionar mucho mejor.
Todo esto que mencionás, y estamos hablando un poco del lugar del perder de peso, pero entiendo que también para alguien que quiere ganar peso saludablemente o ganar masa muscular, juega el mismo rol, y está bueno entenderlo como que entonces la fuerza de voluntad no alcanza o no es lo único o lo más importante. Entonces, si tuvieras que ahora decirnos, ya nos mencionaste que las hormonas son importantes y mencionaste el cortisol, que entiendo que el estrés también, la parte social o si lo que nos pasa en el día a día también nos influye entonces en este tipo de objetivos. Mencionaste el intestino. ¿Qué otros tipos de factores crees que son importantes para poder conseguir este tipo de resultados? Obviamente el ejercicio, planificado o acorde a la persona también, eso obviamente lo van a saber más ustedes. Yo creo que eso es ver intestino, ver hormonas, ver lo psicológico, el entorno. El descanso también. Eso, bueno, eso es algo que el otro día lo estábamos hablando, que habías estado hablando con una... Sí, ¿Cómo impacta el descanso en las hormonas? Bueno, eso es loquísimo. A mí yo hice, que creo que cuando fuimos a Chile lo hablamos. Sí. Hice una diplomatura y uno de los módulos se trataba de sueño. Y yo quedé impactada porque uno dice, ¿qué tendrá que ver el sueño? Nadie le da la importancia que requiere el sueño. Y la realidad es que si uno quiere, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ser fértil, o sea, no fértil, sino mejorar la fertilidad, o que el tratamiento para la fertilidad que uno está haciendo mejore, tiene que descansar bien. Si uno quiere un ciclo hormonal sano, tiene que descansar bien. Hay diferentes etapas en el descanso, o sea, en el dormir. Hay de 4 a 5, ¿sí? Tenemos que... Siempre la primera etapa es como un sueño más liviano y a medida que uno va aumentando las etapas, el sueño se hace un poquito más profundo, pero siempre hay como liviano, profundo, vaivenes. Y esto sirve para aumentar masa muscular, para descender de grasa, para mejorar el ciclo menstrual, para mejorar la fertilidad. Para el rendimiento en el deporte también, o sea, se nota abismalmente cuando no descansas bien y entrenás. Total. ¿Y por qué si esto está tan involucrado en la estética corporal incluso, o sea, en lo que es la composición corporal, por qué cada vez que queremos conseguir estos objetivos vienen los profesionales y nos dicen, bueno, comprate una creatina y una proteína? Al final estamos empezando por el lado equivocado. ¿Qué opinas? Yo creo que no es empezar por el lado equivocado. Está bien, para mí depende de la persona, obviamente, pero dar de una ayudita o algo bien estudiado, como sería una creatina, una proteína, está muy bien. Pero muy pocos se fijan en lo básico. Es como, yo siempre les digo a mis pacientes que es como una escalerita. Vos querés conseguir este objetivo, que es... Casi siempre es aumento de masa muscular o descenso de grasa. Pero vos acá abajo no estás durmiendo bien. O hay veces que usan, voy a tirar otra controversial, el clonazepam para dormir. Bueno, el clonazepam no te hace llegar a las etapas profundas de reparación o de filtro de hormonas. Entonces vas a tener menos rendimiento, menos ganancia de masa muscular, seguramente vas a tener mucho hambre. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? Por el sueño, por cómo absorbes las cosas, cómo comes y bueno, obviamente, una ayudita, porque hoy en día hay tan poco tiempo que hay que dar ayuditas, si no nadie haría nada, pero... No, pero está bueno lo que dijiste del clonazepam, o sea, no lo sabía, esto de que podés estar durmiendo pero no descansando realmente. Claro, porque el clonazepam lo que hace es, vieron que yo les dije que hay sueños más profundos, o sea, etapas con más profundo y más livianos. Bueno, es como que las profundas son menos y hay más livianos. Y hay como micros despertares, entonces no es lo mismo. ¿Cómo vivís esto vos a través de los años, desde que arrancaste? ¿Hace cuánto que sos Nutribian? Creo que 6. 6 años. Desde que arrancaste a estudiar nutrición hasta ahora,
¿qué sentís que ha cambiado dentro de la profesión para bien? Y también si hay algo para mal, que sientas que haya cambiado, cómo ha evolucionado la profesión en sí y la forma de trabajar con los pacientes. Bien. Son 8 años, no 6. No me acuerdo. Yo creo que con lo de la pandemia, viste que hubo como un clic, como de empezar a preocuparse un poco más por la salud, porque veían como todo un caos, y eso hizo que todos se empezaran a preocupar más por la salud. Y sí veo que también se están preocupando un poco más por el bienestar, por el no duermo bien, no tengo energía. El no tengo energía es como de cajón en el consultorio. Y buscan más, son los más que los menos. Buscan más cosas a largo plazo. Si bien más las mujeres, viste, como que siempre buscamos como algo rápido, han venido muchos a consulta a decirme, no, yo quiero aprender a comer y poder sostenerlo en el tiempo. Entonces eso es lo que yo veo de diferente a antes, como que antes se buscaba, bueno, voy a la nutricionista que me dé una dieta para adelgazar y después no la veo más en mi vida, o no vuelvo a tocar esa dieta hasta que vuelva a engordar. Y ahora es como un poco diferente. ¿Crees en las dietas? Para cierto momento sí, y para ciertas patologías sí. ¿Qué sería dieta? Porque digo, ¿cómo le deberíamos llamar en términos de decir, le decimos dieta? Porque capaz que digo dieta puede ser también visto como algo bueno dependiendo de qué es lo que significa, no sé. Y es que puede depender, porque por ejemplo... o sea, ¿dieta siempre es restricción? Yo creo que sí, o al menos en la cabeza de la mayoría es restricción. Uh-huh. Yo por lo que entiendo de dieta es, que es lo que me enseñaron en la facultad, es si un paciente tiene hipertensión, bueno, hay que hacer una dieta para hipertensión. Si un paciente tiene diabetes, hay que hacer una dieta para diabetes. ¿Qué es lo que aprendí en la práctica? Que nunca un paciente tiene solo hipertensión. ¿Sí? Bueno. Y que si tiene hipertensión es muy probable que la mayoría de su vida la tenga, o a menos que haga las cosas muy bien y se mejore y deje de tomar la medicación, o diabetes, supongamos. Entonces, si la mayoría de su vida o de su tiempo en la Tierra va a tener esa patología, ¿por qué le voy a dar una dieta que la pueda hacer 2 semanas y después se aburra y no la quiera hacer más? No tiene sentido. Entonces, ahí es cuando viene que yo soy como medio que agarra las dietas y las rompe. las modifica un poco. A ver, si tengo que hacer una dieta hiposódica para un hipertenso, por ejemplo, y no me voy a poner a calcular los miligramos de sodio que va a consumir, ¿sí? Sino que voy a tratar de darle las herramientas para que toda su vida trate de gestionar. Claro, de consumir más de estos otros alimentos que le van a hacer bien y no tanto de estos otros. No decirle, no, o por ejemplo los diabéticos, que antes siempre se decía, no puedes comer banana, no puedes comer remolacha, no puedes comer, no sé, zapallo, un montón de cosas. Yo ni siquiera lo entiendo porque... Qué loco eso. ¿Y en qué lugar ocupa para vos, en esto que estabas explicando de enseñar como un poco a gestionar, que creo que me parece re importante en esto de la nutrición, qué lugar ocupa para vos la educación dentro de las consultas? Para mí es fundamental. Yo estoy 1 hora explicando cosas. Me llevo las dietas para hacerlas en mi casa porque prefiero estar 1 hora explicándoles todo, que hay sobreinformación. Entonces, para mí educar es clave. Y principalmente te interrumpo, perdón, pero me recuerda a nosotros que también, creo que con la nutricionista, con vos que te van 1 vez al mes. Sí. Sí, imagínate, con la nutricionista están 1 vez al mes. Con nosotros ponele como con el profe 2 veces por semana.
1 hora, pero el resto del día, o sea, el resto de las horas, claro, imagínate la cantidad de información que absorbe esa persona y más allá de la información que absorbe es que no te tiene a vos 24 horas para decirte come esto, come lo otro, y para nosotros movete, hace pausa activa o como que siento que la educación es clave dentro de nuestro rubro en sí, porque la persona se autogestiona todo el resto del día, más allá de que a nosotros nos vean una consulta, que ahí va la importancia de las nuevas tendencias con la medicina en cambiar un poco el paradigma y decir, che, tenemos que educar, más allá de ir a una consulta médica y bueno, necesitas esto, tomate aquello y chau, y caer en lo superficial. Sí. Y también yo creo que algo que debe quedar como en la cabeza de todos y no olvidarse es el contexto. Por ejemplo, ayuno. Bueno, ayuno para todos. O dieta keto para todos. Bueno, no significa ni que sea malo el ayuno, ni que sea mala la dieta keto, ni que sea malo el azúcar, ni que sea mala la grasa. Es para quién. No es lo mismo si yo estoy sentada acá 12 horas a que si yo me voy y entreno con vos, no sé, 20 kilómetros por día, o ando en bici, o me muevo, no es lo mismo. Y no es lo mismo alguien que tiene hipotiroidismo a alguien que no. Por ejemplo, ustedes dos, si fueran las dos mujeres, y yo les doy, yo les doy la misma dieta y el mismo ejercicio a ambas, te voy a tratar como mujer, obviamente ella va a responder de una manera y vos vas a responder de otra porque tienen una bioquímica diferente. Entonces, ¿por qué vamos a poner siempre el mismo contexto? O sea, la misma información de ese reel hacia todos, y no es así. Soy partidario también de defender como el contexto, como decís vos, y creo que estamos como que la gente hoy está como en esto de sectorizarse en una posición y justamente comunicar al 100% idealizando un proceso, un protocolo y demás. Y creo que eso es peligroso. ¿Qué otras cosas crees vos que dentro de la profesión tuya, dentro de la nutrición, también son peligrosas dentro de lo que hoy se consume? O forma de consumo. O que están como naturalizadas como bien. Hormonas puede llegar a ser, que no estoy en contra del todo, me parece que hoy en día se están utilizando muy bien en microdosis, pero tiene que ser por alguien que sepa. Por ejemplo, testosterona, inyectarte. Ajá, inyectarte o ponerte en crema, en lo que sea. O también hormonas o por ejemplo el análogo de la GLP-1, ahora el Ozempic y todas esas cosas. Eso me parece no tanto peligroso, pero sí traigo este término del mono con navaja. O sea, ¿qué me parece más peligroso? Las personas que no saben y se hacen que saben y le dan a otras personas de eso. ¿A qué me refiero? Ahora alguien que está muy bien físicamente agarra, se pone un Instagram y empieza a dar información. Bueno, pero eso es ilegal. Sí, o sea, si yo digo que yo soy profe de educación física y te digo que tenés que ponerte tal hormona y dosificar una cantidad, no es legal. No, o sea, eso supongo que lo hace un médico. No, pero sucede. O sea, el otro día vi un reel de un influencer X mostrando cómo se ciclaba. Ajá. Y que eso, quieras o no, por más de que la gente, para mí, yo creo que baja un poco a eso, porque yo lo he visto, la gente lo consume, o sea, lo ve como algo naturalizado. Sí, lo normaliza. Inyectarte está bien, por más de que no lo estás recomendando, pero indirectamente mostrando tu físico y mostrando cómo es tu proceso con eso, lo naturalizás y la gente consume eso. Sí, hay una línea delgada y eso quería preguntarte, o sea, ¿cuándo sí, cuándo no? O sea, ¿en qué casos? O sea, porque una cosa tiene que ver en el mundo de la longevidad o de tener mejor calidad de vida, y entiendo que una persona, un varón que tiene para cierta edad los niveles de testosterona bajos,
O sea, utilizarlo con una dosis correcta y demás puede ser positivo, pero ¿y en el mundo de la estética lo ves positivo igual o negativo si fuera cuando es una cuestión meramente estética? ¿Para competir estás hablando o en general? No, en general, no es porque necesario. digo, o sea, si viene una persona de 50, primero está, aparte comparto con vos, o sea, está bien, tenés la testosterona baja, pero ¿qué estás haciendo en tu vida con la alimentación, con el descanso, todo? O sea, y eso también lo veo mucho, que hay personas, mujeres de 40 años que empiezan a ponerse los microchips, y digo, pero se ponen los microchips, pero no hacen todo el resto de lo que estuvimos mencionando, que tiene que ver con el descanso, la alimentación. Entonces, ¿hasta qué punto, digo, esta línea es, bueno, sí, usémoslo, incluso hasta en términos de cuestiones que lo necesita porque la tiene baja, pero no hace bien lo otro? Si por laboratorio y clínicamente por los síntomas lo necesita, para mí está muy bien, siempre con un profesional, obviamente. Ya si uno considera, uno como paciente que no sabe de eso, considera que se lo tiene que poner, y hay veces que insisten hasta que se lo ponen, o hasta que utilizan cierta hormona, ahí ya no me parece tan bien. Siento que tiene que haber una causa sí, justificada clínicamente. Exacto, sí. Pero obviamente para lo que es el deporte, totalmente diferente. Siempre a esto del contexto. Nada que ver cuando uno habla de un deporte competitivo, por ejemplo, qué sé yo, fisicoculturismo, o al menos, no sé, trail running o lo que sea. Uno no va a poder aplicar tanto lo de esto del bienestar de la otra persona, ¿sí? Porque uno va a competir, uno quizás hasta es su trabajo, entonces se dejan de lado ciertas cosas. Que ahí por eso es que yo estoy en ambos mundos, o sea, me dedico a la nutrición integral en cuanto al bienestar, pero también a lo deportivo. Y eso en mi cabeza son así el diablo y el Dios que me hablan así constantemente. Porque vos decís, bueno, yo le tengo que hacer un bien a la persona porque yo sé que de esta manera va a responder, pero esta otra persona quiere algo meramente estético. Entonces, bueno, ahí hay que jugar un poco, siempre desde lo ético. Total. ¿Qué es lo que es Ozempic? Que lo mencionaste y creo que es algo que está como en boca de todos y nada, se habla mucho. Por ahí hay mucha información que no se entiende o que sobreinforma muchas veces. Yo no me he metido tanto con el tema del Ozempic, no estoy en contra, pero sí considero que es una muy buena estrategia, pero como te dije recién, para personas que lo necesitan. Se utiliza mucho para descender de peso. ¿Es un quemador de grasa? No. Trabaja como los hay medicamentos como los de la diabetes. Sí. El GLP-1 es un receptor de la glucosa, si no me equivoco. Bueno, y eso, trabaja en eso, en los receptores de la glucosa. Entonces, produce un montón de cosas, igual tiene más efectos, por ejemplo, retarda el vaciamiento gástrico, hace un montón de cosas que hacen que a vos no te dé hambre, entonces por eso es que descendés de peso. Pero ya estás tapando otro montón de cosas. Claro, si no lo solucionás, te dejas de inyectar y listo. Es una muy buena estrategia para mí, pero usada de la manera que se tiene que usar. Bien. Polémico, bueno, nada, porque genera mucha controversia y siento que nada, ahora todo el mundo quiere ponerse Ozempic porque busca el camino fácil. Digo, hasta qué punto le damos las herramientas para facilitar un proceso que también requiere de cierto tiempo también. O sea, ¿sentís que hoy el Ozempic se sobreusa en ese sentido? Sí, yo esperaría un poquito más. Como dije, no estoy en contra. Pero sí es... A ver, a mí el Ozempic me lo enseñaron cuando yo estaba en la facultad. Yo me acuerdo que fueron personas de
un laboratorio a mostrarnos eso hace 8 años, ponele, un poquito más, 9 años. Recién ahora se está usando. Yo viví en Colombia y en Colombia a mí me contrataron una clínica, me contrató para que hiciera un programa para que todas las personas utilizaran eso de manera desmedida. Ajá. Yo en ese momento dije, no, me iban a dar mucha plata, pero no. Bueno, porque tiene que ver un poco de la parte también de esta sobreinformación, tiene que ver con parte del negocio de la farmacéutica. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto no hay toda una cuestión de marketing, no hay una cuestión de inyección de plata para que la gente, bueno, o sea, me lo acabas de decir, la gente te ofrecía para que lo utilizaras en todos los tratamientos? Exacto. O sea, se lo ofrecían a una profesional. A una profesional. O sea, ¿cuántos profesionales hoy pueden estar utilizando eso de manera desmedida solamente por un bienestar económico? Eso es lo que digo cuando digo es polémico. O sea, no conozco mucho sobre el tema, pero siento que cuando hay una empresa, porque la farmacéutica es una de las empresas, o sea, es una de las industrias que más millones y millones recauda a nivel mundial. Entonces, cuando tenés ese poder económico para influir en la toma de decisión de un profesional, siento que es difícil como cruzar esa línea entre lo ético y lo saludable para una persona en donde, no sé, te están poniendo mucha guita y hay profesionales que estén haciendo eso por guita nada más, me parece una locura. Yo no sé si trabajan tanto con tema plata, los médicos, porque lo veo, o sea, lo vivo. No es tanto por lo que te pagan por dar ese remedio, porque en realidad no es que le pagan a los médicos, a veces lo que hacen es, no sé, darles muestras médicas o se manejan más así con la propaganda médica, sino más bien cómo te lo venden. O sea, yo he ido a cursos o cosas de los laboratorios y claro, es como que te lo venden como una solución. Entonces uno dice, yo le voy a dar esto a mi paciente y se le van a solucionar todos los problemas. Y a mí me ha pasado, o sea, a mí me han mostrado un cierto medicamento que dije, no, listo, yo lo voy a usar a esto con mis pacientes. Y hay veces que no están así, ¿sí? Y que te pones a estudiarlo como para saber qué es lo que tiene, qué es lo que genera y todo lo demás. Claro. Claro, pero si no te sentás a verlo, sí, esto sirve, vamos. Y sí, es lo más hermoso que vas a ver en la vida. Pero... Y que seguro que sirve, es como si me pongo 2 dosis de testosterona semanales y se voy a salir de acá gigante en 3 meses, y sirve. Claro, por eso yo digo que hay que como que esperar un poquito en el sentido de, ahora que se está usando más, bueno, a ver cómo está funcionando en las personas, qué efectos secundarios tiene, y bueno, ahí en base a eso ver si uno se lo quiere poner o no se lo quiere poner o... Estamos hablando de algo que está, digamos, como estabas recién mencionando como nutricionista, los escaloncitos que le explicas a tus pacientes, y esto tendría que estar como más arriba, último al final. ¿Por qué empezarías? O sea, más allá de hablamos del descanso, me gustaría que toquemos un poco lo que es el intestino, la inflamación, la microbiota, qué lugar ocupan. Ahora creo que es un poco más tendencia empezar a fijarse más en eso. No sé si porque hay más personas con malestar intestinal por los ultraprocesados y cómo ha cambiado la alimentación en el tiempo, pero ¿qué lugar ocupa eso? O sea, la microbiota, el intestino dentro, y por qué es tan importante tenerlo en cuenta. O sea, por qué es tan importante ya como nutri o como paciente decir, me tengo que preocupar por esto que me está pasando. De hecho, antes de que arrancáramos la entrevista, yo le estaba preguntando a ella, le digo, estoy con un tema porque nada, el deporte en sí, yo porque soy deportista, pero por ahí te pasa, el estrés te lleva a que estés mal del intestino o lo que sea, y eso no es bienestar para nada. De hecho, ayer fui a entrenar, no tenía nada de energía porque fue como que quedas vacío, o sea, se desregula todo. Entonces, ¿por qué es tan importante esto del intestino y la microbiota? Bueno, te voy a dar como un preámbulo chiquito de cómo yo llegué a eso, a darme cuenta que era importante. Yo tengo hipotiroidismo. ¿Qué tendrá que ver con el intestino? Bueno, tiene todo que ver. Me pasaba que no tenía energía, que mi pelo estaba horrible, que no podía bajar de peso, un montón de cosas. Y yo me tomaba la pastilla de la tiroides
y todo andaba bien, o sea, en mi laboratorio estaba todo perfecto. Entonces yo decía, ¿por qué yo me siento así? Me sentía como otra persona. Uh-huh. Entonces dije, bueno, mi tesis de 5º año de nutrición la voy a hacer de esto, del hipotiroidismo. Voy a encontrar como más información que no se sepa. Y ahí encontré el intestino, chau. Eso fue lo que cambió todo. Qué loco. Básicamente. Porque ahí me di cuenta que, por ejemplo, mi hipotiroidismo era autoinmune. Y en el intestino, uno dice, bueno, el intestino solo sirve para absorber cosas, qué sé yo, o para excretar cosas. Es como una cosa de paso, ¿no es cierto? Uno, si se lo imagina, un tubito que... Sí, chao, entra, sale, Sí, chao, no, pa. sí. Bueno, no, o sea, hay un centro inmunológico increíble en el intestino. De hecho, yo pude regular mis anticuerpos, porque una enfermedad autoinmune significa que uno genera anticuerpos contra algo, por ejemplo, en mi caso, contra mi tiroides. Ayer me entregaron los análisis y es como si no tuviera la enfermedad, de cómo los controlé, ¿sí? Entonces, centro inmunológico. ¿Qué más? Centro tiene muchas terminaciones nerviosas. Se absorben los nutrientes y además, no sé si han escuchado esto del eje intestino-cerebro y eso, sí, que se secreta serotonina, la hormona de la felicidad. Entonces, vos decís, bueno, tiene todo que ver entonces el intestino, porque me ayuda a absorber lo que estoy comiendo, me ayuda a nivel motivación, digamos, o a sentirte bien. A sentirte bien, porque si uno segrega la hormona de la felicidad y claro, funciona bien. No, pero aparte, ponele, si yo te doy a vos una dieta y vos te sentís muy mal, ¿la vas a hacer? No, generalmente yo creo que es más un 80% psicológico hacer algún plan de alimentación que el mismo plan en sí. Entonces, bueno, eso, como que tiene todo que ver. Y en cuanto al rendimiento, también, o sea, si vos estás en constante... o estás constantemente irritándolo porque uno le da cafeína, le da exceso de azúcar, nervios también, porque las carreras, ¿a quién no le da diarrea antes de las carreras? Sí, tal cual. Hay una constante irritación que hay en el sistema nervioso. Sí, qué loco eso, porque a veces no tiene que ver, generalmente antes de las carreras cuando mejor te alimentás, o sea, comes el arrocito, comes todo como perfecto, pero aún así, o sea, está esa irritación que va más allá de lo que vos le metas al cuerpo. Sí. ¿Y qué bases deberíamos contemplar, independientemente de que hay una personalización en esto, pero esas bases que son como innegociables para decir cuido mi intestino, o sea, que generalmente no hacemos o podemos no hacer? Para mí lo más importante es bajarle lo que más se pueda a los ultraprocesados, que era lo que hablabas vos. O sea, que ese vendría a ser el primer escalón antes de, bueno... Elegir más alimentos naturales que ultraprocesados, para mí esa es la base, porque ya con eso ya indirectamente haces lo otro, porque ya estás consumiendo menos azúcar, menos sodio, menos grasas saturadas. ¿Podríamos dar ejemplos de ultraprocesados para que sí, como que lo entiendan? No. Y un ultraprocesado vendría a ser un alimento que ha sido como ultra modificado por la industria. Es decir, nosotros podemos agarrar una caña de azúcar, sería un alimento natural. Si a esa caña nosotros le extraemos el azúcar, la pasamos por ciertos procesos, la refinamos, tenemos el azúcar refinada, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, un tomate. Un tomate sería algo natural. Una salsa de tomate que uno la tritura sería un procesado, ¿sí? Pero un ultraprocesado sería, no sé... La cajita del tomate... La salsa Listanor. Sí. Que tiene... Claro. 1 millón sodio. Un montón de sodio, aditivos. Imagínate, para que el tomate que te dure en la heladera 4 días
te pueda durar en la góndola 6 meses todas las cosas que le tenés que poner. Olvídate, bueno, ese sería el primer paso, dejar de bajar el consumo de antes te quiero hacer una pregunta, y desde tu experiencia con tus pacientes y demás, ¿cuánto en porcentaje, con cuántos ultraprocesados se alimenta la gente en el día a día? Si tuviera, porque decir, bueno, hay un mínimo que puedes consumir y es saludable, no pasa nada. Si la gente con cuánto en su dieta está involucrado el ultraprocesado, el 90, el 80, el 70. Yo te diría que ahora mucho menos. Lo que pasa es que ahora me cambió mucho el consultorio y me llegan las personas esas las que ya no saben más qué hacer, que ya comen bien y ya no saben más qué hacer. Entonces ha cambiado un poco el filtro, pero yo te diría que miti. ¿En qué sí veo que...? Pero 50 y 50 está mal, o sea... Y sí, o sea, debería ser mucho menos. Sí, debería ser mucho menos. Es que quieras o no, o sea, yo mientras tanto estaba pensando, te querés hacer una pizza, le pones la salsa de cajito, o sea, no es que te pones a triturar el tomate y todo. No, y la gaseosa. La gaseosa. Ponele. Yo. La Coca Cero, la Coca Cero. Y sí. El juguito, el jugo, no, todo. Sí, yo la Coca Cero. Aparte me compro una Coca Cero de la noche. Las harinas también, o sea, cuando comes como pastelería y todo eso, las galletitas de paquete, si te pones a pensar, y no me imagino en los niños. Bueno, los niños, eso sí, es un tema aparte. Es difícil, yo te voy a decir porque soy papá. Y es muy difícil porque no hay conciencia cultural. Entonces, cuando vos la llevas a la guardería, vos le das de comer bien en tu casa. Sí. Le pones toda la onda, le haces el panquequito sin azúcar, nada, y para que no se acostumbre a lo hiperpalatable y demás. Y va a la guardería y tiene a los niños comiendo al lado papas fritas y te mete 2 manotazos ahí. Pues, ¿cómo haces para comer? Para darle de comer en tu casa. No lo quiere comer. O sea, realmente tenemos un gran problema cultural ahí. Sí. Falta mucha educación de alimentación para con tus niños. Y entiendo que es más fácil porque si vos le das eso, lo dejas tranquilo un rato, anestesiado, no te llora porque está comiéndose el helado, las papas fritas, pero después es muy difícil sacarle eso de la alimentación. Sí, y bueno, en esto de la microbiota, que ahí capaz que se puede hacer un poco de conciencia. Si las madres entendieran que tanto en el embarazo como en la lactancia y en la infancia se cuida la microbiota, se puede prevenir hasta que ese niño, o puede suceder con más... o es más probable, o sea, se puede prevenir o puede ser más probable, según qué decisión se tome, a que tenga diabetes, obesidad en la adultez. Es decir, bueno, cuando estudié esto de la microbiota, había un estudio que hablaba de la microbiota de la madre y después la del hijo, hasta si un hijo nace por cesárea o por parto normal, nada que ver con la nutrición, estamos hablando de otra cosa. No, pues está bueno. Cambia, la microbiota vaginal es muy diferente, la microbiota con la que va a nacer ese niño, a la de la cesárea, que está todo esterilizado, es todo un ambiente esterilizado. Entonces, o por ejemplo, si toma leche materna o si toma fórmula, cambia. Y eso puede llevar a futuro, en un gran porcentaje, a que ese niño en la adultez tenga obesidad, diabetes o algún problema metabólico. O sea que el problema del intestino viene en realidad desde que nacemos, o sea, desde antes de nacer. Sí. Imagínate la cantidad de años que vivimos también con ese problema. Después lo queremos solucionar en 3 meses. En 3 meses. Es complicado. No, y también después siento que esto de la educación alimenticia tiene mucho que ver en el futuro por una cuestión de que de grande es mucho más difícil adquirir hábitos. O sea, no es lo mismo si a un niño, como vos decías, a la Lena, a tu hija, le enseñás a comer o se acostumbra a ciertos sabores que no sean súper dulces o súper salados y demás, a que un niño que consumió eso toda su vida y que después le cueste dejarlo porque ya es una adicción. Total. ¿El azúcar genera adicción? Y sí. Igual viste también que está re controversial eso, pero hay un montón de estudios que muestran
viste que te hacen una, ¿cómo se llama? ¿Tomografía o una resonancia? Una resonancia del cerebro, digamos, no, pero que muestran como la activación neuronal si comes azúcar. Bueno, y viste que se activaban, ¿has visto ese estudio? Que se activaban Sí. como muy parecido a las de las drogas. Sí, sí, lo he visto. Re loco eso. Sí, por eso te preguntaba, pero creo que es eso, es una cuestión de costumbre. Vos te acostumbraste, ponele a mí, de chica, esto pobre mi vieja, la amo con todo mi corazón, pero yo nunca comí acelga, espinaca, o sea, como que era muy poco lo que consumíamos en verde, de verduras verdes. Yo hoy no te consumo ni acelga, ni espinaca, ni brócoli, ni nada. Y quieras o no, eso es re importante para la alimentación y te re perjudica, y es algo que tampoco he tenido la voluntad ahora para cambiarlo y decir, bueno, que me guste, pero es re educativo, siento. Y hay que dar el ejemplo, porque no es lo mismo que te vean el fin de semana levantándote a comprar las tortitas y las facturas, a que te vean preparándote un panqueque con una limonada refrescante. Pero bueno, nada. ¿Qué es más importante dentro del bienestar? Perdón, te interrumpí, sí, pero justo se me ocurría. ¿Entrenar o una buena nutrición? O sea, ¿el ejercicio o nutrirte bien? ¿O están 50-50? Ambos. Porque imagina, o sea, nunca vas a lograr una cosa sin la otra, básicamente. Aparte, el ejercicio, viéndolo también como un canalizador de emociones, ponele. Te resirve. Bueno, no sé, a mí me pasa, no sé si, yo supongo que ustedes también, pero si uno no hace ejercicio hasta me cuesta más dormir, y ya nos venimos de nuevo a la base del dormir. Entonces, miti para mí. Es más fácil trabajar por ahí con el deportista súper profesional que ya tiene como ciertos hábitos o tiene la fuerza de voluntad, siento que es otra, pero también hay como un híbrido ahí, un intermedio entre la persona que busca salud y el deportista que no es elite, no vive el deporte, pero se cree súper deportista o lo intenta hacer, es recreativo. Competitivo. Exacto. Y por ahí como que se pone todo mucho el foco en la parte de entrenamiento. ¿Y qué pasa cuando le pones foco a entrenamiento y no a la alimentación, al nutrirte? Mira, para mí esos pacientes son muy difíciles. Por eso es que me fui más a las mujeres. Porque es como que quieren tener los mismos resultados. Ay, acá me van a funar, pero bueno. Quieren tener los mismos resultados que un elite, más no dedicándole el tiempo y la exigencia que se requiere para llegar a eso. Entonces te dicen, bueno, no, pero yo corro tantos kilómetros, entreno, todas sus horas están en torno a mucho entrenamiento, qué sé yo. Pero claro, post-entrenamiento, cerveza, gaseosa, no sé. Empanaditas después del cerro. Empanaditas, que no tiene nada de malo. Sí, sí. Pero si vos no querés lesionarte, querés un buen rendimiento, querés correr, no sé, 30 kilómetros, al otro día salir y correr otros 20, y si vos consumís alcohol post ejercicio, y bueno, mañana seguramente no vas a estar tan bien recuperado. Entonces, si vos querés resultados como elite, compórtate como un elite, tanto en la alimentación como en el ejercicio, como en el descanso, porque también eso es otra cosa, que como a uno no le pagan por competir, sino que uno lo hace por amor al arte, hay veces que no duerme porque tiene que dividir familia, trabajo, amigos y entrenamiento, y las 24 horas no alcanzan. Entonces, ¿qué restamos? Dormir. Y sí, porque dormir no es productivo. Che, pero dijiste de las mujeres, ¿y por qué? ¿Las mujeres son más fáciles de entender todo esto? De tu experiencia, obvio. No sé si son más fáciles, pero es como que, no sé, lo encontré más por el lado más sentimental, o le encontré otra rama. Como que yo empecé estudiando deporte, y yo iba así con deporte, y después, cuando empecé a ver muchos pacientes así como que eran demasiado complicados, pero no complicados como que sean complicados en el sentido de la alimentación, sino complicados en el sentido de no quiero hacer esto
pero quiero estos resultados. Quieren magia, y bueno, no Serías millonaria si hicieras esa magia. Claro. Y las mujeres, ¿cuál crees que es el mayor aprendizaje que te traen al consultorio desde... Siento que también tienen un tipo de disciplina o compromiso por los procesos que por ahí eso es lo que atrapa de trabajar con mujeres o no? No sé si es tanto eso, sino más bien que se dan cuenta. Yo me he dado cuenta que estamos medio anestesiados, como que tomamos como normalidad algo que no es normal. Por ejemplo, vienen siempre con migrañas, o sea, con dolor de cabeza, con gastritis, con poca energía, y nunca me lo dicen. O sea, yo se los tengo que sacar porque para ellas, o para ellos también puede ser, es normal. O sea, en toda su vida, o con constipación, por ejemplo, toda su vida vivieron así. O sea, toda su vida les cayó mal la lechuga, toda su vida no pudieron ir al baño y toda su vida tuvieron migraña. Y van al neurólogo y esa migraña no tiene nada que ver con la migraña, o sea, ni siquiera es migraña. Van al gastroenterólogo y no se puede hacer nada con la gastritis. Y en realidad son otras cosas que no tienen nada que ver ni con la migraña ni con la gastritis. Y cuando hacen esos cambios, en menos de una semana, todas me mandan un WhatsApp. No, que me cambió la vida, soy otra persona. Pero es porque normalizaron algo que no es normal. Incluso a mí me pasó. Yo me autodiagnosticaba migrañosa, iba al neurólogo y me decía, no tenés migraña, nena. Y yo me quería agarrar la psicóloga me mata si me escucha decir esto, pero quería agarrar una ametralladora y mandarme en la cabeza del dolor que tenía. Cuidé el intestino, no tuve más migrañas. Mágico, el intestino es mágico. Sí, olvídate. No, pero que es real. Y me parece real también lo que mencionas, que muchas veces normalizamos el no sentirnos bien, o normalizamos el no sentirnos con energía, y por ahí cosas que parecen que no son tan importantes, lo son todo, hasta el entrenamiento en sí, porque a veces la gente dice... no voy a entrenar porque no tengo energía. Bueno, probablemente hayan cuestiones del intestino y probablemente no tengas energía porque tampoco estás entrenando y no están pasando un montón de cuestiones dentro del cuerpo hormonales y demás. Hay también algunas cuestiones ahí de las personas, y creo que a veces se normaliza, que tiene que ver con esto de compensar, sobre todo en la pérdida de peso, más ejercicio para compensar lo que no hacemos bien o lo que no controlamos dentro de lo que es la alimentación. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo impacta esto negativamente en el cuerpo? Me gustaría que podamos charlar sobre eso. Hay una cosa que se da muchísimo, que es, no me va a salir el término científico, pero es cuando hay, que vos seguramente lo sabes, cuando hay mucho más gasto de la ingesta. Entonces es como que el cuerpo empieza a ahorrar cosas. Bueno, era lo que estábamos hablando recién. Uh-huh. Tiene un nombre, no me va a salir. Cuando entran en déficit, digamos, ¿eso es lo que decís? No, cuando es un déficit demasiado exagerado, demasiado alto. Es un déficit crónico. Uh-huh. Por ejemplo, que a mí me ha repasado en el running. Sí, no, y yo amenorrea. Ahí tenés, entras en tanto, el cuerpo no se estresa tanto, pero es como empieza a limitar las funciones secundarias. Y en la mujer, como lo más característico, es la amenorrea, te deja de venir la menstruación por exceso. Yo tenía, una de las chicas que corre, no vamos a exponerla, pero en uno de los entrenamientos me contó que estuvo 5 años sin que le viniera entrenando. Y nada, se tuvo que ir a hacer ver y todo lo demás, y tenía que ver por el déficit, por el exceso de déficit calórico, por la cantidad de ejercicio y no suplirlo con carbohidratos. Además también al perder tanta grasa corporal, o sea, justamente las grasas son lo que ayudan al sistema endocrino a que funcione bien. Entonces, si tenés como muy limitado eso, obviamente que es la primera función que
que se va a venir para abajo, digamos, y es re importante porque aparte a nivel hormonal en la mujer la menstruación es fundamental y también es un parámetro de rendimiento dentro del deporte. Sí, y aparte que uno para poder seguir, porque ¿qué pasa? Que hay veces que nos olvidamos de que esto lo queremos hacer toda la vida o la mayor parte del tiempo que se pueda y que nuestro cuerpo lo permita. Si una mujer tiene amenorrea, tiene muchas más posibilidades de fracturas y de un montón de cosas que te van a imposibilitar después seguir. Ahí te doy un ejemplo de una deportista de alto rendimiento. Esto obviamente después se lleva al bienestar, porque que te falte alguna... Y también no solamente nos vamos a las enfermedades se me fueron, a la bulimia y a la anorexia, sí. Cuando chicas que les falta todo esto, lo de las fracturas y demás, en el rendimiento, que pasa mucho, había una deportista que siempre se fracturaba la cadera y ella contaba, o sea, en un podcast que hizo, que había tenido en toda la etapa de 15, 16, que es cuando más el cuerpo produce para ponerse fuerte, y en la mujer que está justamente con el ciclo menstrual recién habilitándose y demás, no le venía, tuvo amenorrea como todos esos años, y ahora todos los años se fracturaba, se fracturaba, puede hacer la mitad del volumen. Estoy hablando de una atleta de elite, ¿sí? O sea, y que la perjudicó toda la carrera. Ella sabe y lo cuenta en un video de YouTube, que sabe que su carrera deportiva es hasta los 30, 35 como mucho, por esa condición de que le midieron, no sé, las cuestiones de calcio en los huesos y que la densidad ósea y es mucho menor. Y estamos hablando de atletas que toleran mucha carga, pero que nada, tienen vida. Imagínate después cuando siguen sin competir también, todo lo que puede causar. Y ahí nos vamos al bienestar también, porque está bien, tenemos deportistas de alto rendimiento, pero qué importante prevenir las enfermedades con respecto a la alimentación. ¿Ves mucho con respecto a las pacientes con anorexia o bulimia? ¿Has visto que ha cambiado? Yo no atiendo muchas pacientes con anorexia o bulimia de alimentación, porque las derivo, porque no he estudiado eso. Pero sí me acuerdo de una paciente que creo que era entrenadora personal o algo así, que tenía amenorrea, me acuerdo. Y todo el tiempo me decía, no, pero es que yo tengo que consumir menos de 1000 calorías. Y yo le decía, no, porque no es así. O sea, vos primero tenés que cumplir tus funciones básicas, que son primero que te venga, y que el hecho de que te venga la menstruación ya es un indicador muy bueno de salud, ¿sí? Y después se va viendo el tema, o en conjunto se va viendo el tema de las calorías y todo eso. Pero volvemos a lo mismo que expliqué al principio. Si tenemos en cuenta la base del metabolismo, vos comiendo 1000 calorías o 1500 quizás peses lo mismo, porque con 1000 no te va a estar funcionando. O sea, vas a tener seguramente el cortisol alto por entrenar tanto y tener tanto déficit, no vas a tener los nutrientes que necesitas, etcétera de cosas. Entonces quizás vos te estás ahorrando, muriéndote de hambre, por esas 500 calorías que capaz que hasta pesás lo mismo, por el simple hecho de que ande mejor el metabolismo. Y llevándolo, me gusta eso, y hablabas un poco de arreglar primero el tema del metabolismo y demás. Y en estas funciones del metabolismo decimos que incluimos a los micronutrientes, como habríamos hablado en un principio. ¿Qué lugar ocupa la suplementación en la vida cotidiana de las personas? O sea, en el sentido de, por ahí antes la suplementación estaba directamente relacionado con el rendimiento o lo deportivo, y ahora siento que la gente en el día a día consume más suplementos. Entiendo que está un poco más arriba de la torre, pero ¿cuáles serían los suplementos que podés categorizar como más importante y que pueden generar un bienestar más allá de la alimentación y mantener como todo regulado? Hay dos cosas que voy a hacer preámbulo para esto.
La industria farmacéutica yo creo que se dio cuenta que ahora la medicina va a ir más por la prevención que por el tratamiento. Entonces, hay mayor publicidad de suplementos. Entonces, buenísimo eso, saberlo. Ojo con eso, porque obviamente ahora quizás tiene más negocio el tema de la prevención. O sea, te van a decir, no, toma magnesio para esto, toma omega 3 para lo otro. Y bueno, obviamente va a tener... se mueve guita, ¿sí? Entonces, eso, tenerlo por un lado. Por otro lado, me parece muy bueno igual, sería la cara buena y la cara mala, muy bueno darle la importancia a estos micronutrientes, a estas cosas ínfimas. Como, por ejemplo, yo a la mayoría de mis pacientes le doy omega 3. ¿Pero por qué? Porque los mendocinos no nos chocamos un pescado por nada. No, yo no como pescado. Entonces, bueno, ahí seguramente va a haber una deficiencia. La vitamina D en la pandemia se empezaron a dar cuenta que había deficiencias de vitamina D. Claro, ahora uno pide un análisis, el mínimo es 30. Yo siempre les exijo un 50 a mis pacientes porque a partir del 50 en el estudio... hay como beneficios a nivel hormonal, nivel inmunológico, sino con las bases no se consigue. Y muchos vienen con 11, 16, y claro, porque, por ejemplo, qué sé yo, ahora no se consume quizás tanta leche, y la leche tiene vitamina D, o quizás alguien no consume tantas yemas, no sale al sol, entonces no se activa nunca esa vitamina, vivimos encerrados. Entonces, en esas cosas para mí me parece buenísimo lo que está pasando hoy en día. O el magnesio me parece tremendo que se haya descubierto, o que se haya, no descubierto porque siempre estuvo, pero que haya más información sobre eso, porque el magnesio es cofactor, eso que yo les decía de transformar esto en esto. Bueno, el magnesio es el del medio en casi todo, o sea, el cofactor de 1.000.000 de procesos. Pero hay diferentes tipos de magnesio, porque hay uno que te dan para dormir, pero he escuchado que hay otro que es para otra cosa. ¿Cuál sería el funcionamiento? Y por ejemplo, el bilisinato yo se lo doy mucho a las pacientes que tienen insomnio o hipotiroidismo, porque ayuda como un poco igual. Claro, así como tampoco es lo que hablábamos recién del clonazepam, pero te ayuda como a relajarte un poco. El citrato, ese lo uso más si no tienen, por ejemplo, problemas para dormir, pero sí quizás más de estreñimiento o más de rendimiento, lo doy más al citrato. A esos dos más el treonato, que el treonato sirve más para la memoria, para las funciones más cognitivas. Esos tres tienen una muy buena absorción. Pero antes se usaba mucho el cloruro, el óxido, que eso es lo que hay que tener ojo cuando uno compra suplementos, porque te ponen lo más barato, el óxido, el hidróxido, todas esas cosas son sales más inorgánicas, se absorben peor, ¿sí? Te sirven para ir al baño, básicamente, pero en todo, ¿a qué me refiero? ¿A qué voy con esto? Uno se compra un suplemento multivitamínico para meter en una capsulita todos esos micronutrientes y que te salga lo mismo que te sale solo comprar un selenio. O sea, nunca han intentado comprar selenio, magnesio, zinc, vitamina D. Triplicas 1.000.000 de pesos te gastás. Sí. Con lo que te compras con 20.000 pesos una capsulita de multivitamínico. ¿Y cómo creen que hacen que salga lo mismo? Te ponen lo peor de cada uno, el que menos se absorbe. Entonces por eso no sirven los multivitamínicos. Ajá, mira. Hay que leerlos, hay algunos que son mejores que otros, pero generalmente todo lo que es óxido y esas cosas así no están tan buenas. Estamos terminando la entrevista, nos quedan unos minutos y sí me gustaría
primero que puedas relacionar un poco, porque hablamos de alto rendimiento, hablamos de bienestar y hablamos también de estética, y siento que, o sea, vos sos más integrativa. ¿Cómo lográs integrar, o qué recomendaciones das, o cómo buscás o soñás integrar estas tres patas para poder alcanzarlo? Porque no vamos a ser idealistas, lo único que importa es el bienestar. Todos nos gusta vernos bien, y personalmente pienso que verte bien también es parte del bienestar, porque también genera un montón de cosas positivas. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? ¿Qué recomendaciones darías en ese sentido? Bueno, justo ahora estoy como craneando una cosa. Estamos haciendo en la clínica una parte estética que es más medicina estética, de adelgazamiento e integrativa, que busca eso, como entender a la persona como un todo y ver cómo solucionar los problemas de esa persona viéndola así, como un todo, y no como que más temprano lo hablábamos de esto de la celulitis. Bueno, viene la paciente solo por la celulitis, que es algo estético, ¿no es cierto? Pero si uno soluciona la celulitis desde otros campos, es mucho más probable que dure más tiempo el efecto y que sea mejor, o sea, que sea más visible. Entonces, esto de integrar la nutrición con la estética, con la kinesiología, porque también tiene que ver esto con lo que yo quiero hacer en Lumena, se llama la estética, la kinesiología también. ¿Qué papel ocupa la kinesiología? Por ejemplo, antes de ayer hice un video con una kinesióloga que es del suelo pélvico. Y ella me hablaba del estreñimiento, por ejemplo, de que yo no sabía ya más qué hacer con gente con estreñimiento, y ella me decía, bueno, pero es un problema del suelo pélvico, porque es una mujer que ha tenido 30 años estreñimiento, tiene los músculos del suelo pélvico que ya no sirven. Entonces, mira, vieron como que son muchas cosas las que hay que integrar. Entonces, para mí eso, integración de estética, medicina, nutrición, kinesiología, todo. Me encantó. ¿Qué le dirías a alguien que está buscando el bienestar desde el pilar de la nutrición? ¿En qué se tiene que enfocar o cómo lo tiene que vivir para poder mantenerlo en el tiempo y tener una buena longevidad? Para mí, el bienestar es como una silla. Tiene varias patas. Pongámosle 4. El sueño, el ejercicio, la alimentación y todo lo que tenga que ver con la cabeza y con el entorno. Hay mucho para decir de todo, pero para mí, si no están esas 4 patas, no hay bienestar. Me encantó el ejemplo. Sí, me encanta que menciones esto del entorno. Me parece que soy un fiel convencido de que obviamente el contexto sí influye, así que supongo que te referías a eso también, con el entorno en el que nos rodeamos y lo social. Exacto, sí. Y los límites. Bueno, muchísimas gracias Bianca, te agradecemos este espacio y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.